Hay una fuerza invisible en cada empresa, una fuerza que nos dice cómo se hacen las cosas, cómo se habla, cómo se solucionan los problemas y, en definitiva, quién tiene éxito y quién no. Pues bien, esa fuerza tiene un nombre, cultura organizacional. Hoy vamos a ver qué es exactamente y por qué es tan poderosa que puede impulsar una carrera o hundirla. Y para que entendamos esto a la perfección, vamos a conocer a Rodrigo. Él es un profesional brillante que ficha por una empresa nueva, Malbor North SRL. Es un paso adelante en su carrera, un puesto más importante. Pero lo que parecía un ascenso se convierte, de repente, en una pesadilla. Y la clave para entender por qué está escondida en la cultura de su antigua empresa y en la de la nueva. Porque a pesar de su talento y de sus ganas, Rodrigo no da pie con bola. Sus jefes le dan toques de atención, sus ideas no llegan a ningún lado y, claro, su motivación empieza a caer en picado. Pero, ¿cómo es posible? ¿Cómo puede ser que un profesional tan bueno de repente parezca que no sabe hacer su trabajo? La respuesta, como vamos a ver, no está en lo que hace, sino en algo que le rodea y que es casi imposible de ver. Bueno, pues aquí está la clave de todo. En su antigua empresa, Molina S.A., la cultura era súper abierta. Si había un problema, se ponía sobre la mesa y se hablaba sin rodeos. De hecho, eso estaba bien visto. Pero en Malbornos SRL, la cosa es radicalmente opuesta. La cultura es cerrada. Los trapos sucios se lavan en casa, o mejor, ni se lavan, se esconden. Así que el mismo comportamiento que hizo de Rodrigo una estrella en un sitio, lo está convirtiendo en un problema en el otro. Es un choque de culturas en toda regla. El caso de Rodrigo nos deja algo clarísimo. Para entender cómo funciona una empresa de verdad, no basta con mirar el organigrama, hay que entender su alma. Y eso, precisamente, es la cultura organizacional. Vamos a ver qué significa realmente este concepto. Una forma genial de entenderlo es esta. La cultura son como unas gafas. Todos los que trabajan en una empresa llevan puestas las mismas gafas para ver la realidad. No ven las cosas como son, sino como la cultura de la empresa dicta que se vean. El gran problema de Rodrigo es que al cambiar de empresa nadie le avisó de que tenía que cambiarse de gafas. Si nos ponemos un poco más técnicos, el experto Stephen Robbins la define como un sistema de significado compartido. Pensemos en ello como la personalidad de la empresa. Es eso que hace que dos compañías que se dedican a lo mismo parezcan mundos completamente distintos por dentro. Y ojo, que Abelardo Pittot va un paso más allá. No es solo la personalidad, es mucho más. La cultura es como el sistema operativo social de la empresa. Es la que dice por qué tu jefe es tu jefe, qué se considera un buen trabajo y qué comportamientos te van a traer problemas. Esto explica perfectamente lo de Rodrigo. Su forma de actuar, que en su anterior empresa le daba prestigio, en la nueva, pues todo lo contrario. Claro, hablar de personalidad o de gafas está muy bien, pero sigue siendo un poco abstracto, ¿verdad? ¿Cómo podemos analizar una cultura de una forma más tangible? Pues muy fácil, la descomponemos en 6 dimensiones clave. Vamos a verlas. Este es nuestro mapa, la hoja de ruta para entender el ADN de cualquier organización. Vamos a analizar estas 6 dimensiones una por una para ver cómo se forma la cultura y, sobre todo, cómo se vive en el día a día. Empezamos por el núcleo, por el corazón, la dimensión interior. Esto es el porqué de la empresa, sus principios más profundos, su filosofía. Por ejemplo, durante muchísimos años, el lema interno de Xerox fue la innovación permanente. Y esa idea, tan sencilla, era la que guiaba absolutamente todas las grandes decisiones. Luego tenemos la dimensión expresiva, que es básicamente cómo habla la empresa. Es su lenguaje particular, la jerga, las siglas que solo entienden los de dentro, los chistes internos. Un ejemplo perfecto es el de los taxistas con sus códigos por radio. Usan un lenguaje que crea un sentimiento de grupo, de pertenencia. La dimensión simbólica es quizá la más fácil de ver. Es todo lo visual, el logo, los colores corporativos, los eslóganes, incluso cómo viste la gente. Es, en definitiva, la cultura convertida en imagen. Y fijaos en la potencia que tienen estos símbolos, el pulgar hacia arriba de Facebook o un eslogan tan rotundo como el de Bayer. Si es Bayer, es bueno. En poquísimas palabras te están transmitiendo confianza, calidad, toda una filosofía. Eso es la dimensión simbólica en estado puro. Ahora, la dimensión productiva. Esto tiene que ver con el espacio físico. ¿Las oficinas son abiertas o cada uno tiene su cubículo? ¿La tecnología es de última generación o parece de hace 10 años? El entorno no es casual, sino que está diseñado para reforzar la cultura. Pensemos en un McDonald's. Cada metro cuadrado está pensado para la eficiencia máxima. Toda organización tiene una historia, un relato. La dimensión histórica son esas leyendas sobre cómo se fundó la empresa, los grandes éxitos, los fracasos estrepitosos, esas batallitas que se cuentan una y otra vez y que crean un vínculo muy fuerte. En una bodega familiar, por ejemplo, la historia es casi tan importante como el vino que producen.
Y con esto llegamos a la dimensión comportamental, que nos conecta directamente con el principio, con Rodrigo. Aquí es donde se define qué comportamientos se premian, las virtudes, y cuáles se castigan, los vicios. Y aquí está el quid de la cuestión. La virtud de Rodrigo en su antigua empresa, que era ser directo y afrontar los problemas, se convirtió en un vicio en la cultura cerrada de la nueva. Vale, ya hemos desmenuzado la cultura en partes. Pero claro, queda una pregunta importante. ¿Cómo aprende todo esto un empleado nuevo? ¿Cómo se entera de las reglas no escritas? Pues bien, ese proceso se llama socialización y es clave para sobrevivir. Este proceso es como un viaje en 4 etapas. Primero, el prearribo, todo lo que te imaginas sobre la empresa antes de entrar. Luego, la etapa de encuentro, que es básicamente el tortazo con la realidad. Si lo superas, pasas a la identificación, donde empiezas a adaptarte. Y finalmente, la actualización, donde tú ya formas parte de la cultura e incluso la modificas. El problema de Rodrigo se quedó totalmente atascado en la segunda etapa. El choque fue demasiado grande. Llegados a este punto, la pregunta es obligada. Después de todo este análisis, ¿por qué es tan importante entender la cultura? Pues porque no es un tema teórico para un examen, es una cuestión de supervivencia, tanto para los trabajadores como para las propias empresas. Fijaos, la cultura lo es todo. Define las fronteras de la empresa, da un sentido de identidad, hace que la gente se comprometa. En resumen, los expertos dicen que es el pegamento social que lo mantiene todo unido. Y lo más importante de todo, es lo que moldea cómo se comporta la gente, muchas veces sin que ni siquiera se den cuenta. Dicho de una forma más directa, la cultura es una auténtica superpotencia. Bien gestionada, puede llevar a una empresa a lo más alto, pero si se ignora, puede hundirla en el conflicto y la ineficiencia. Es una de las fuerzas más decisivas que existen dentro de una organización. Y esto nos lleva a una última reflexión. Si la cultura lo es todo, si está en todas partes, si es tan poderosa, ¿por qué narices es tan difícil de ver? ¿Por qué a Rodrigo le costó tanto entender qué estaba pasando? Pues la mejor respuesta que se le puede dar a esa pregunta es esta analogía. La cultura para las personas en una organización es como el agua para un pez. Es el medio en el que nos movemos, lo que respiramos, lo que nos rodea constantemente. Es tan omnipresente y tan fundamental que la mayor parte del tiempo ni somos conscientes de que está ahí. Hasta que, como le pasó a Rodrigo, nos sacan de nuestra agua y nos meten en otra completamente distinta.